Hola, bienvenidos. El día de hoy les voy a presentar una pequeña exposición de lo que es cáncer de colon. Espero les guste. Mi nombre es Iseli Morales Herrera y continuamos. Vamos a comenzar hablando de qué es el cáncer de colon. Ese es el crecimiento incontrolado de las células del colon. Va a haber tumores malignos en los cuales se van a originar en cada una de las tres capas, en la mucosa, muscular y serosa. Hablando anatómicamente, el colon se puede identificar por varias partes: un colon derecho o ascendente, colon transverso, colon izquierdo o descendente y el sigmoideo. De acuerdo a su función, el colon va a extraer agua de las heces, van a hacer que sean compactas y evita la pérdida de líquidos. En cuanto a su epidemiología, vamos a encontrar que los pacientes van a tener más de 50 años al momento del diagnóstico. Pero no se debe olvidar que también puede aparecer en personas más jóvenes. Este va a afectar tanto a hombres como a mujeres casi por igual. El cáncer de colon representa tercero en incidencia en ambos sexos, después del cáncer de pulmón y de mama. En cuanto a la relación con la mortalidad, el cáncer de colon fue el segundo tumor responsable de mayor número de muertes en ambos sexos. Entre los varones, los responsables de mayor número de fallecimiento fueron el cáncer de pulmón y cáncer de colon. Y en las mujeres ocupa el tercer lugar después del cáncer de mama y de pulmón. En cualquier caso, la mortalidad de cáncer de colon parece que cambia de forma más rápida que en otros tumores debido a los cambios de estilo de vida y en la dieta. Factores de riesgo. Las causas exactas del cáncer de colon no se conocen en la mayoría de los casos, aunque se sabe que existen unos factores de riesgo que favorecen su aparición. Entre ellos destacan los factores dietéticos, ya que muchas personas tienen una dieta rica en grasas y pobre en frutas y verduras. Otro factor va a ser las enfermedades o condiciones predisponentes. Aquí va a existir una serie de enfermedades, tanto benignas como premalignas, que causan cáncer de colon. Entre las más destacadas son los pólipos en el colon y también las enfermedades intestinales inflamatorias. Otro tipo de factor van a ser que ya haya habido un cáncer previo. Por esta razón se debe hacer revisiones de vigilancia para que no haya unos segundos tumores. Por último, vamos a encontrar los factores genéticos o familiares. Se dice que hasta un 25% de los pacientes tienen un familiar afectado y en menos del 10% existe un componente hereditario. Entre los factores genéticos van a haber algunos síndromes genéticos que aumentarán el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, en este caso cáncer de colon. Y entre los factores familiares, la incidencia es mayor en aquellas personas que hayan tenido a uno o a dos familiares respecto a que hayan sido diagnosticados con cáncer de colon. Síntomas. Algunos pacientes no tienen síntomas, están asintomáticos. Entre ellos, el tumor se va a diagnosticar en una colonoscopía o un hallazgo casual al realizar algunas otras exploraciones. Entre los síntomas, lo que se nota en los pacientes pueden ser vagos e inespecíficos, pueden ser producidos por un tumor primario o por metástasis cuando ya está diagnosticado avanzadamente. Respecto al tumor primario, va a haber cambios en el hábito intestinal que va a ser estreñimiento, diarrea o un ritmo alternante. Va a haber eliminación de moco y o sangre en las heces, dolor abdominal o pélvico. Los síntomas relacionados con una obstrucción intestinal son ausencia de deposiciones, náuseas, vómitos y dolor tipo cólico abdominal. Van a existir otros síntomas menos frecuentes. Respecto a la metástasis, aquí va a poder haber ictericia, que es la coloración amarilla en la piel, ascitis, que va a ser líquido libre en el abdomen, disnea, que es la dificultad para respirar, dolor óseo, dolor abdominal, etc. En algunos casos también puede existir anemia por sangrado crónico y un síndrome constitucional, es decir, la disminución de apetito, cansancio y pérdida de peso. También van a existir síntomas de alarma que hacen sospechar un cáncer de colon. Son las alteraciones del ritmo intestinal, el dolor abdominal y la retorno. Diagnóstico. Va a existir el diagnóstico precoz, el cual consiste en realizar unas pruebas para diagnosticar el tumor en una etapa inicial o precoz en personas que no tienen ningún síntoma. En el momento actual, el método de desfibrado para la población en general no de riesgo, recomendado por las autoridades sanitarias y que han establecido en el territorio nacional de forma progresiva, es la detección de sangre oculta en las heces a partir de 50 años de edad. Hablando ya más específicamente en su diagnóstico,
Esta se va a realizar una historia clínica, exploración física, un análisis de sangre, unas pruebas radiológicas y la mayoría de las veces una colonoscopía. Hablando de la historia clínica y exploración física, como en cualquier enfermedad, habitualmente la historia clínica y la exploración son las dos actuaciones médicas que se realizan en primer lugar. En cuanto a la analítica, la hemograma aporta información sobre si existe anemia, la bioquímica sanguínea puede orientar sobre las funciones de los órganos como el hígado o el riñón. Y por último vamos a encontrar los marcadores tumorales, que son determinaciones que miden el nivel de ciertas proteínas en la sangre. Los marcadores tumorales pueden ser normales o existir un cáncer. No todos los cánceres producen elevaciones de los marcadores. Y otras veces los marcadores pueden estar elevados y no existir un cáncer, que la elevación de marcadores puede ser por causas benignas o no tumores. Diagnóstico de imagen. Como había mencionado, la colonoscopia va a ser una gran ayuda para diagnosticar el cáncer de colon. Esto va a consistir en la introducción de un aparato, que va a ser el endoscopio, que tiene una luz al final y que permite visualizar el interior del colon. Este va a tener una pinza en su extremo interno con la que se puede tomar biopsias. Vamos a tener exploraciones radiológicas. Para diagnosticar el cáncer de colon y estudiar el nivel de extensión en el cuerpo, se pueden realizar diferentes exploraciones radiológicas. No es obligatorio que se realicen todas, ya que algunas pueden ser sustituidas con otras pruebas, pero la principal va a ser la colonoscopia. Estadios o etapas. El cáncer de colon posee varios patrones de crecimiento que pueden ocurrir al mismo tiempo y no son excluyentes entre sí. Habitualmente se produce en primer lugar la extensión local, después la infiltración linfática y por último la diseminación hematógena a distancia. La siembra peritoneal por células cancerígenas es otra manera de progresión del tumor. Extensión local. El cáncer puede crecer en todas las direcciones, hacia el interior o el exterior del colon, hacia arriba o hacia abajo, y puede estrechar o incluso cerrar la luz intestinal provocando una obstrucción o una perforación. La infiltración linfática. Aquí vamos a encontrar que los ganglios linfáticos son unas pequeñas estructuras anatómicas de forma nodular, que estas van a estar distribuidas por todo el organismo y que sirven como barrera contra las infecciones. Los ganglios se agrupan en cadenas ganglionares. Las células cancerígenas tienen capacidad para emigrar desde donde se han originado, que es el tumor primario, y desplazarse por los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios. Diseminación hematógena. Cuando las células cancerígenas alcanzan el torrente sanguíneo, viajan para depositarse como nuevos focos tumorales en otros órganos. Son las metástasis a distancia, es decir, a distancia del sitio donde se ha originado el cáncer. Por ejemplo, las metástasis, que son ramificaciones, en el pulmón o en el hueso se producen por diseminación hematógena. El cáncer de colon se disemina por vía hematógena principalmente al hígado, a los pulmones, a los huesos y a otros órganos por este orden de frecuencia. En cuanto a la siembra peritoneal, las células cancerígenas pueden descamarse, soltarse o caerse del tumor del colon y depositarse en la superficie de otros órganos o estructuras abdominales y pélvicas, como el intestino delgado, los ovarios, produciendo nuevos focos tumorales. Los tipos de cáncer se van a clasificar por etapas o estadio. Este tipo de clasificación permite agrupar a los pacientes con cáncer en los mismos estadios porque tiene un pronóstico similar y se les aplica tratamientos similares. La clasificación más empleada es la TNM. La T por tumor, la N por los ganglios, que son nodes en inglés, y la M por metástasis, que es la función de la TNM, es que definen los estadios. El estadio 0 o carcinoma in situ es la etapa inicial del cáncer que se localiza en la parte más superior de la mucosa y no infiltra a otras capas del colon, no invade los ganglios regionales ni produce metástasis a distancia. El estadio 1, después del estadio 0, es el más favorable, ya que se va a tener el mejor pronóstico. En cambio, el estadio 2 y el estadio 3 son etapas intermedias. En general, el estadio 2 tiene mejor pronóstico que el estadio 3, porque el estadio 2 no existe afectación ganglionar, en cambio el estadio 3 sí lo tiene. Estos estadios a su vez se subclasifican en 2A, 2B y en 3A, 3B y en algunos casos 3C. Vamos a encontrar que también el estadio 4 es la etapa más avanzada y este va a tener un pronóstico peor porque existe metástasis a distancia. La supervivencia de los pacientes con cáncer de colon se realiza con estos estadios
siendo mayor el 95% de los estadios 0 y va descendiendo a medida que aumenta el estadio. El estadio 4 en el menor de supervivencia, aunque cada vez más pacientes con estadio 4 se pueden curar con abordajes multidisciplinares que son participación de diferentes especialistas y tratamientos. Tratamiento. En la elección de tratamiento más adecuado para los pacientes se tiene que tomar en cuenta, primero que nada, los factores dependientes del paciente, como la edad, el estado general, la situación nutricional, otras enfermedades importantes como por ejemplo las enfermedades coronarias y por supuesto la voluntad y la decisión del propio paciente para mejorarse. Otros factores van a ser dependientes del tumor, la zona del colon donde se encuentra el tumor, la fase del desarrollo, que esta se mide de acuerdo a su estadio, y otro va a ser los factores dependientes del tratamiento. El tipo de cirugía, la tolerancia del paciente y la eficacia de las quimioterapias también van a ser fundamentales para el tratamiento. Los tres tipos principales de tratamiento del cáncer de colon son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, aunque en algunos pacientes el tratamiento será exclusivamente sintomático o endoscópico. Cirugía. La cirugía es un tratamiento en que los cirujanos realizan una serie de actuaciones dirigidas a la extirpación del tejido enfermo, la solución de problemas de obstrucción, el recambio de estructuras dañadas, lavados, drenajes de acceso, colocación de prótesis, etc. Desde el punto de vista de la resecabilidad, que es la posibilidad de extirpar completamente el tumor, los cánceres se clasifican en tumores locales que se pueden extirpar, tumores extendidos a nivel de loco regional, que es el cáncer está extendido a las estructuras vecinas. Por ejemplo, en el caso no se pueden resecar en esos casos. Que tengan metástasis a distancia, que el cáncer esté extendido a órganos como el hígado o el pulmón. Esto algunas veces las metástasis hepáticas o pulmonares se pueden extirpar, pero muchas otras no, depende del número de metástasis, el tamaño y la localización. El tratamiento quirúrgico de cualquier cáncer puede tener dos intenciones. Una, la intención curativa, que esta es que la cirugía se realiza para intentar eliminar todo el cáncer, y la intención paliativa, que la cirugía se realiza para intentar mejorar los síntomas que produce el tumor. Un ejemplo sería la obstrucción intestinal, pero no se puede extirpar toda la enfermedad porque ya está muy extendida. Un tipo de cirugía va a ser la colectomía, que es la extirpación del colon. El intestino delgado se une al resto del colon o al recto y se aboca en la piel. La colectomía puede ser una hemicolectomía derecha, que se reseca el colon derecho, colectomía transversa, que se reseca el colon transverso, hemicolectomía izquierda, que se reseca el colon izquierdo, y sigmoidectomía, que se reseca el sigma. Complicaciones. Van a existir dos, las posterioperatorias inmediatas, como ocurre con otras cirugías de mayores. Después de la operación pueden surgir complicaciones. Algunos pacientes pueden tener fiebre, dolor, infecciones en la herida abdominal o perineal, infecciones abdominales o pulmonares, sangrado, problemas de cicatrización, trombosis u otras complicaciones. En muchas ocasiones estas complicaciones se resuelven con tratamiento médico, es decir, con antibióticos, radioterapia, nutrición parenteral, etc. Sin embargo, a veces es necesario volver a operar para eliminar la causa que se está produciendo la complicación. En casos más graves, esta complicación puede ser amenazante para la vida. Y vamos a tener otras complicaciones que son las posteroperatorias tardías, que esta es la resección del colon, que es una cirugía mayor no exenta las complicaciones inmediatas y tardías. Al extirpar parte o todo el colon se pueden modificar los hábitos intestinales con tendencia a diarrea y en otras ocasiones produce estreñimiento. Los pacientes con ileostomía o colostomía tendrán las molestias e inconvenientes de la bolsa. Van a existir otras terapias, en este caso la quimioterapia es una de ellas, que esta consiste en la administración de medicamentos con actividad antitumoral. Estos medicamentos se denominan citostáticos o quimioterápicos y actúan sobre las células alterando su función y esto favoreciendo que se destruyan. Algunos de ellos son de administración intravenosa y otros orales. No todos los pacientes con cáncer de colon deben recibir quimioterapia y en otros casos esta puede ser contraindicada. Dentro de los fármacos biológicos activos en cáncer de colon se encuentran los anticuerpos monoclonales y una proteína de fusión recombinante.
Respecto a sus indicaciones, la quimioterapia puede estar indicada como tratamiento complementario de una cirugía que va a ser adyuvante o en enfermedades metastásicas para intentar reducir el tamaño y el número de metástasis y valorar una resección quirúrgica de las mismas, para controlar el crecimiento del tumor y aliviar los síntomas que pueden producir la enfermedad. Como tratamiento complementario se puede administrar desde después de la cirugía y este caso se denomina quimioterapia adyuvante. Seguimiento. Existen dos situaciones en las que se puede hacer el seguimiento. Una es después de la cirugía radical, que es cuando se extirpa todo el tumor visible, o dos, cuando existen enfermedades que no se han podido resecar. Después del tratamiento radical, es preciso realizar revisiones o controles periódicos para vigilar la evolución de la enfermedad, controlar los efectos secundarios o complicaciones tardías si es que éstas llegan a aparecer, y detectar de forma precoz también los nuevos pólipos o cánceres de colon. El riesgo de recaída es más elevado durante los primeros 3 años después de la cirugía y luego va disminuyendo progresivamente, aunque puede haber recidivas tardías más allá de los 5 años. Se debe haber revisiones continuas. Esta debe ser más estrecha durante los primeros 2 años, normalmente cada 3 a 4 meses, y ya de los 2 a 5 años se debe realizar cada 6 meses y anuales a partir del 5.º año, siempre que no exista signos o síntomas que obligan a cambiar este tipo de método. Y para concluir, la prevención. La prevención primaria entre las estrategias para reducir el riesgo de desarrollar un cáncer de colon van a destacar el alto consumo de vegetales y frutas frescas, evitar dietas muy ricas en calorías, no fumar, evitar la obesidad y realizar actividad física.